Desde el miedo a gastar dinero, como las personas que salen en tacaños extremos, hasta tenerle temor a bañarse. Hoy vamos a ver las fobias más raras que pueden tener las personas y quizás tú no estés escapando de alguna de ellas. Ok, para comenzar quiero saber primero y principal a qué le tienes tu fobia. También quiero que opines si sufres de alguna de estas fobias que voy a estar nombrando o si se me escapa alguna muy interesante que tú tengas allí o que tú te sepas y quieras compartir con nosotros. Recuerda que tienes allá abajo la caja de comentarios para que nos demuestres cuánto sabes de fobias. En el episodio anterior tuvimos un video bastante interesante que tenía que ver con los gustos que tienen las personas, en este caso un gusto muy particular que es el de vestirse como un animal, pero hoy no, hoy vamos a hacer el contraste. Vamos a hablar entonces de la contraparte, de las cosas a las que uno le tiene fobia. Te recomiendo que te quedes hasta el final porque este video va a estar bastante bueno y la del final, que tiene un nombre bastante caótico, seguramente te va a sorprender. La ablutofobia es aquel miedo que tienen las personas a bañarse o a tener, digamos, una higiene adecuada, prácticamente de la que sufren los vagabundos que viven por ahí por tu ciudad. Es una fobia que tienen las personas que no les gusta bañarse, que no les gusta estar limpios y bueno, obviamente esto trae consecuencias donde las personas que no se bañan ni nada por el estilo pues sufren de problemas de salud o simplemente andan por allí oliendo a guaralito de mortadela, entonces odian estar limpios. También tenemos a las personas que le tienen un miedo o un terror a gastar dinero. Sí, son ese tipo de personas que salen como en tacaños extremos, que así tengan el dinero para gastar o vayan a gastar simplemente centavos, la piensan muchísimo, les da ansiedad y le tienen miedo simplemente al tema de gastar dinero. Esto se llama crometofobia y hay muchas personas que terminan siendo muy tacaños, pero estos se pasan, estos son los tacaños extremos nivel Dios. Si conoces a alguien así, por favor, mándale este video. También tenemos la turismofobia. Este de verdad no me la conocía, pero hay personas que tienen miedo a que habitantes externos o personas que vienen a visitar su poblado sienten que ellos no deberían estar allí y por lo general ellos miran muy feo a esas personas que están ahí de viaje. Uno nunca se da cuenta de esto, pero a veces tú sientes cuando vas a un lugar que te miran como mal y es porque posiblemente haya alguna persona que sufra de turismofobia y quizá te mire feo porque esté odiando tu presencia allí. La macrofobia es aquella fobia que tienen las personas que odian las colas o esperar en un lugar donde hay una fila de personas. Yo creo que sufro de esta fobia porque odio esperar, odio estar donde hay mucha gente haciendo largas filas. Quizá tiene que ver porque hace años aquí en Venezuela uno hacía como 10.000 colas todo el tiempo. Pero esto es así, hay personas que odian hacer colas. La sola idea de estar allí, qué sé yo, en un cine esperando para ver una película, esperando largas filas para comprar un boleto en un estadio o para un concierto, todo eso le causa muchísima ansiedad y estas personas simplemente con el hecho de ver una fila dicen no me meto acá, yo me voy. La hilofobia es el miedo que le tienen algunos a los árboles. Esto quizá tiene que ver porque personas en su infancia escucharon muchos cuentos quizás de terror que tenía que ver con bosques o árboles digamos muy feos o árboles donde las personas quedaban atrapadas o cosas así. Esto les causó un trauma, entonces las personas le tienen, digamos, miedo a los árboles y esta fobia se llama hilofobia. La xantofobia es el miedo al color amarillo. Sí, aunque no lo creas, hay personas que le tienen miedo al color amarillo. El simple hecho de ver una casa de amarillo les causa dolores de cabeza, les causa terror. El color amarillo le hacen next. Coméntame si tú sufres de esto. La coulrofobia es, adivina qué, el miedo a los payasos. Sí, me imagino que tú quizá le tengas miedo a los payasos, pero no estás solo en el mundo, son muchísimas personas. De hecho, me recuerdo que en Estados Unidos hace tiempo estaba una moda donde personas se vestían de payasos y aparecían en distintos lugares de la ciudad, de las carreteras, donde simplemente ellos estaban allí estáticos. Si tú más o menos le tienes una fobia a un payaso, imagínate que un payaso haga eso. Quizá tiene que ver también con traumas de la infancia,
experiencia donde tuvieron malas experiencias con payasos. De hecho, sería muy curioso hacer un video hablando de los payasos que atormentaron a las personas en Estados Unidos bastante tiempo. Así que si te interesa que haga ese video, házmelo saber en los comentarios. La omfalofobia es el miedo a los ombligos, a esa forma que tiene el ombligo, más que todo a esas personas que tienen, digamos, el ombligo salido, no sé cómo llamarle a eso, pero ya sabes, no le andes mostrando el ombligo a todo el mundo porque puede ser que haya alguien que vaya a salir corriendo. Ok, vamos con la última, que es la que me parece más curiosa de todas por ahora. Recuerda que próximamente vamos a estar haciendo otro más y también hablando de las que ustedes vayan dejando ahí en los comentarios, así que váyanse suscribiendo y comentando de una porque se viene la última, que es muy difícil de pronunciar. Tengo que agarrar bastante aire, pero aquí vamos. Y aunque no lo crean, existen personas que le tienen miedo al número 666. Sí, hay gente que quizá por el tema religioso, por el tema espiritual o lo que sea, le tienen miedo al número 666, y esto tiene un nombre bastante difícil que voy a decir lentamente porque si no me voy a equivocar seguramente. Y este nombre es hexacosioiescontaexafobia. Hexacosioiescontaexafobia. Bueno, así creo que se dice. Son personas que sufren un terror a todo el tema, me imagino que del anticristo y todo eso, pero el ver el número 666 simplemente harán que salgan corriendo. Así que si tú le tienes fobia a este número, deberías de tatuarte este nombre porque es bastante difícil y seguramente cualquier persona va a estar curioseando del por qué tienes tatuado la gigante palabra esa. Hasta acá el video de hoy, recuerda suscribirte y comentar y nos vemos en el próximo video con tu fobia favorita. Bye.